los resultados, la muestra de los resultados de la encuesta de caracterización que se hizo en conjunto con la dirección de pregrado. Invitamos a la directora de pregrado, la profesora Pilar Barba, a abrir esta ceremonia. Profesora, por favor. Buenas tardes. Autoridades, académicos, estudiantes, también autoridades de otras instituciones que nos acompañan hoy día del Ministerio de Educación. Quisiera brevemente introducir esta sesión de hoy, que es la exposición de este proyecto, la encuesta de caracterización de estudiantes de la Universidad de Chile, realizado por la CEFECH. Para mí es un privilegio, es un honor haber participado en este proceso. Recibí este proyecto, conocí este proyecto presentado en realidad el año 2009 como un proyecto FDI, casi al inicio de cuando asumí mi nuevo cargo, y me pareció que era sumamente interesante y también nos presentaba de inmediato una oportunidad y un gran desafío de trabajo. Este trabajo aborda un tema muy poco abordado, donde tenemos muy pocos datos. Tenemos muy pocos datos de quiénes son nuestros estudiantes. Y esa fue la principal motivación que tuvo la FECH y este centro de estudio de proponer esta investigación. Quiero destacar en especial la calidad del trabajo realizado por la CEFECH, que partió desde la formulación del proyecto a su ejecución, en realidad al empeño porque saliera adelante, costó bastante la firma del convenio y finalmente se obtuvo casi después de un año. Repensarlo sin la compañía de la Universidad del Biobío, que también en algún momento nos complicó. También la capacidad de trabajar juntos. Este proyecto no era fácil y si bien nuestro papel como dirección de pregrado, como Vicerrectoría de Asuntos Académicos, fue fundamentalmente prestar el apoyo en la gestión administrativa de este trabajo fue fluido, en un ambiente de confianza mutua y de colaboración. Y eso yo creo que se debe justamente a esta buena relación que se produjo con los integrantes de la CEFECH. Esta investigación nos muestra una fotografía de lo que la universidad es hoy día, o era en mayo y junio del año pasado. La muestra es muy importante, se tomaron más de 1000 encuestas de los 67 programas que tiene la universidad, son 67 carreras, incluidas licenciaturas, terminales, títulos profesionales y también el bachillerato. Nos muestra nuestra universidad, con todas las cosas que queremos ver y las que nos cuesta ver también. Y posiblemente poniéndonos en riesgo, porque hoy día mismo hemos visto cómo aparecen dentro de las noticias usos de esta información que no estaban, digamos, en la intención original, pero son los riesgos de ser públicos, de ser transparentes. Nos muestran algunos problemas, muchos de ellos de alguna manera están siendo abordados y yo creo que estas propuestas que este centro de estudio con la FECH prepararán y seguramente mostrarán hoy día, muchas de ellas ya están encaminadas y están abordadas institucionalmente. Por lo tanto, también veo aquí una gran posibilidad de seguir en un camino que de alguna manera está trazado. Hablo, por ejemplo, del tratamiento de la morosidad, que es un problema, hay una comisión, estamos trabajando en ello. Está la asignación de becas y beneficios. No veo aquí a la directora de Bienestar, pero ella y su equipo de gente ha estado trabajando arduamente en aumentar y orientar bien los beneficios, becas y créditos
a los estudiantes e ir más allá de los beneficios y becas económicos, sino que realmente otorgar una mejor calidad de vida a los estudiantes. El sistema de ingreso prioritario de equidad, que este año estamos lanzando con mucha fuerza, con 103 estudiantes matriculados hoy día, que para nosotros es un paso muy importante porque focalizarnos también a los muchachos más vulnerables de colegios, de liceos municipalizados de los 3 primeros quintiles. También en cuanto a la calidad de vida y a la vinculación de nuestros estudiantes con su tiempo extracurricular. Yo creo que también han habido avances en toda la discusión que se ha dado en torno a aprendizaje y servicio. Yo creo que hay mucho que hacer en torno a ese tema que nos vincula más formalmente también con el mundo exterior. Agradecemos realmente el aporte de la CEFECH. Esperamos que este sea uno de otros muchos trabajos que podemos realizar en conjunto. Estamos agradecidos a nuestros estudiantes, de Pablo, que ha sabido llevar en forma bastante ejemplar este proyecto y esta relación, de todo su equipo, de los, no sé si cientos, pero me tocó firmar muchos encuestadores, fueron muchísimos. Estamos convencidos que mientras mejor conozcamos a nuestros estudiantes, también podremos ser una mejor universidad. Por lo tanto, creo que esta exposición va a ser muy importante para nosotros hoy y también para revisar nuestros planes futuros. Muchísimas gracias. Bueno, quiero partir primero con los agradecimientos de la presencia de las autoridades que están acá presentes, en particular está el rector, la decana de medicina, la prorectora, la directora de pregrado, senadores universitarios, compañeros también, dirigentes estudiantiles, familiares de nosotros. Seguramente habrá algún medio de comunicación por acá. Hay unos que no vienen y ya sacan noticias, y ya sabemos que sacan noticias bastante tendenciosas. Y nuestro compañero de equipo fue a escribir un comunicado para decirle que la noticia estaba mal redactada, tenía problemas, y parece que la periodista que salió justamente de esta universidad tuvo problemas en algún ramo y no sabe escribir muy bien. Segundo, y no ocupa fuentes primarias de partida. Segundo, agradecer, al igual que lo hace la profesora Pilar, la disposición de trabajar con nosotros a ojos cerrados desde un comienzo. Porque este proyecto está firmado por Santiago Urselay y la profesora Pilar, cuando yo fui a verla por primera vez y le conté de qué trataba el proyecto, se la jugó desde ese momento hasta el final. Eso es algo importante, confiar, esa confianza en nosotros. Nosotros creemos y ojalá que así lo vean también en esta exposición, que fue bien utilizada y esperamos seguir fortaleciendo ese vínculo. Y en particular, una persona que fue un pilar fundamental para nosotros, que trabaja dentro de la dirección de pregrado, que es Álvaro Cabrera. Estuvo 24/7 con nosotros trabajando en el proyecto. Cualquier problema que teníamos lo tratábamos de solucionar en conjunto, y hasta se interiorizó en el mismo y le dio lata no poder estar acá presente en la exposición. Seguramente está muy bien en Bélgica en estos momentos también trabajando, pero un agradecimiento especial a él frente a todos ustedes, creo que es necesario. Tercero, a todos los que han aportado en este proceso, porque esta encuesta nosotros nos sentimos orgullosos de llevarla a cabo, pero nosotros sabemos también
que muchas generaciones anteriores, nosotros somos todos de la Facultad de Ciencias Sociales, tuvieron esta idea. Tuvieron la idea de caracterizar específicamente a los estudiantes de educación superior, donde encontramos muy poca información al respecto. Conversábamos con la prorectora que uno queda contento conociendo los quintiles de ingreso, pero hay poco de profundización en torno al tema. Y como nosotros creemos que las reflexiones, las discusiones y en general el conocimiento tiene características de construcción social, colaborativa, nos sentimos orgullosos de llevar a cabo esto porque muchas personas querrían hacerlo y quisieron hacerlo. Y queremos representarlas también, y cada día que trabajábamos por esto queríamos representar a esas personas. Fue un trabajo muy duro y lo voy a explicar también un poco más adelante. Y en cuarto lugar, al equipo, cuarto y último lugar, al equipo completo, a Magdalena Irauen, a Gabriela Sayeg. Juan Pablo Pinilla no se encuentra acá. Contamos con está en un seminario de análisis sistémico en la quinta región. Contamos con la colaboración de Diego Corbalán, que está aquí presente, Eduardo Toro, que es director del Centro de Estudios Sociales del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y del profesor Manuel Vivanco. Y dejo para el final un agradecimiento infinito a mi compañero de no solamente esta batalla, sino de 1000 batallas, y les pido que le den un aplauso a José Miguel Sangüesa, que fue un pilar fundamental en este estudio y ha sido un pilar fundamental en la mayoría de las cosas que por lo menos a mí me ha tocado realizar y tenía que hacerlo esto acá. Así que por favor le pido un aplauso. Bueno, primero CEFECH. Ahora normalmente existe la sigla, hablamos de ella, pero ¿de dónde proviene? ¿Ya? Esto proviene de hace bastante tiempo. El CEFECH proviene del año 2007, una iniciativa que se generó en la federación que condujo Giorgio Bocardo, y se han hecho cosas que no se han visibilizado tanto, se han hecho cosas que tuvieron vinculación directa con el profesor Brugnoli en algún momento, que ayudó a hacer talleres de capacitación, ¿ya? Nosotros el CEFECH lo entendemos como una herramienta para producir conocimiento y para socializar conocimiento, porque tenemos un análisis también que desde la universidad estamos todavía al debe con materias de extensión. Nosotros lo vimos, yo también participé en el tema de la reconstrucción, fuimos con el rector, con la decana de medicina también, recorrimos el sur, dijimos a comunas que nosotros le íbamos a padrinar. Este año vamos a seguir haciendo trabajos voluntarios en retiro, pero creemos que falta cosas todavía por hacer. Y se han hecho, por ejemplo, escuelas de capacitación para dirigentes sociales, se han hecho escuelas de capacitación para jóvenes líderes comunitarios, eso el año 2008, una segunda versión de capacitación para dirigentes sociales que incorporó no solamente a personas que están en las comunas aledañas a la universidad, ¿ya? Hubieron muchas comunas que participaron y muchos dirigentes se entregaron diplomas, y son cosas que nosotros pretendemos este año seguir impulsando. Para nosotros los ejes del CEFECH este año tiene que ser proyectar el trabajo conjunto, y esto lo ha dicho también el presidente del Centro de Estudios FECH, que es el presidente de la FECH, que es Gabriel, que es proyectar en dos ámbitos: en el ámbito de la propuesta, de pasar ya de la denuncia, hay que seguir denunciando los excesos, pero pasar de la denuncia a la propuesta, y por otro lado un trabajo interno, un trabajo que vincule, tal cual como se realizó este trabajo, con la dirección de pregrado, académico, estudiante y funcionario, en la composición de una propuesta en el área de educación, ojalá en el área de reforma tributaria, y si es que alcanzamos, en el área de institucionalidad política. Esos ejes son los que este año queremos trabajar en el CEFECH de diversas formas, ¿ya? Con trabajo en comisiones, pero tener propuestas, tener una propuesta de universidad, incluso vinculada con otros centros de estudio. Acá no pudo asistir Manuel Riesco, Marco Kremerman, invitamos a Arturo Fontaine también, y ellos están interesados en tener un diálogo con el Centro de Estudio de la Federación para tratar de tener propuestas más robustas en torno a temas
que hoy día, lamentablemente, los que están haciéndose cargo son los mismos de siempre. Entonces, el Centro de Estudios FECH quiere, en ese sentido, tensionar a la comunidad, y no solamente a la universidad, y no solamente delegar en la universidad o en la Torre 15 en particular, o en rectoría o en prorectoría, sino tratar de movilizar distintos actores al interior de la comunidad universitaria que sean capaces de generar propuestas y posteriormente que pasen a los órganos representativos que hoy día tenemos en la universidad para aprobarlo. Eso con respecto al CEFECH. Eso es lo que se ha hecho en conjunto con el proyecto actual, y eso también es lo que proyectamos. ¿Esto de dónde nació? Esto nació de una patriada, si se quiere decir, de lo que yo comentaba, de muchas personas que nos decían hay que jugársela por hacer una caracterización de los estudiantes. Nosotros en el 2009 presentamos este proyecto primero al Ministerio, nos reunimos con Sally Vendersky, que en ese momento era la encargada de Educación Superior. Le pareció muy interesante el proyecto, le presentamos la encuesta, el proyecto completo, y nos pidió que la Universidad del Biobío participara, ¿ya? Lamentablemente, después con el cambio de gobierno tuvimos muchos problemas. Incluso nosotros creíamos, y el rector puede dar fe de eso, de que los FDI no iban a llegar. Y hubieron muchos académicos que tenían FDI también adjudicados y no llegaban los dineros. O sea, el problema de cambio de gobierno y el problema con el ministro Lavín en particular, que no quería firmar los convenios, fue grave en torno a la aplicación de la encuesta, porque nosotros la teníamos pensada para un contexto. En ese sentido, el equipo decidió jugársela y esperar y seguir esperando que llegaran los recursos, y si era necesario, que fue lo que realizamos, rediseñar tanto la muestra como rediseñar el plan de trabajo, ¿ya? Que es bien complicado, o sea, hacer todo de nuevo, básicamente, ¿ya? Y el equipo se la jugó por eso. Cuando llegaron los recursos, nosotros le dimos para adelante, pero lo que nosotros creemos es que este estudio es un plan piloto para abordar dos dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con la labor interna de la universidad. De este estudio no es representativo de las facultades en particular, este estudio es representativo de la universidad, y ahí Magdalena va a explicar específicamente por qué, ¿ya? Y es fundamental, si es que algún decano, y esto obviamente va a ser socializado, ya está en la página www.cefech.cl el estudio, si es que a algún decano le interesa profundizar en algunas características o realizar alguna otra pregunta para poder entender cuáles son las virtudes, las falencias, los defectos y mejorar la actividad académica, docente y también extracurricular de cada una de las facultades. Esa es una dimensión que esto sirve como plan piloto, porque ya lo hicimos una vez dentro de la universidad, que es la dimensión más fácil, la más rápida. Y la otra, que era la que le interesaba y le sigue interesando, nosotros invitamos al ministro Harald Beyer específicamente, le mandamos un correo, yo no sé si hay alguien del ministerio acá, parece que no, lamentablemente, pero a ellos también les interesa que esto, y en particular le interesaba a Sally Vendersky, que esto fuera un plan piloto para una caracterización de los estudiantes en una primera etapa del Consejo de Rectores, ¿ya? Que sirviera como instrumento para ver cuáles son las características de los estudiantes del Consejo de Rectores que tanto hablamos. El año 2011 se caracterizó de hablar de temas de educación, este ministro es experto en educación, pero cuando nos metemos a ver en específico sobre los estudiantes de educación superior, como mencionaba, hay muy poca información, ¿ya? Y es fundamental que como universidad nosotros seamos capaces de abordar también esa problemática y decir, aquí existe un vacío de información y de repente se hablan muchas cosas, ¿ya? Y eso lo vamos a ver un poco más en la conclusión. Entonces, eso es más o menos el contexto en cómo se realizó el estudio. Y ahora Magdalena va a pasar a explicar los resultados generales, no tan todos, y posteriormente pueden acceder a los resultados más específicos en el informe que está en la página web. Muchas gracias. Bueno, nosotros realizamos esta investigación durante los meses de mayo y junio. Yo voy a presentarles primero la metodología y luego vamos a ir ya a los resultados, a los principales resultados que encontramos. Antes de partir en la metodología, sería súper importante analizar en qué contexto se realizó esta investigación.
Gaby, ¿podéis volver una? Bueno, tenemos, ese es el contexto, o sea, los contextos noticiosos que sucedieron durante el trabajo de campo. Tenemos efervescencia social y política, movilizaciones por el proyecto de Hidroaicén y el comienzo de las movilizaciones estudiantiles. En este momento está recién comenzando todo el proceso que se vivió más adelante. Entonces, tenemos que tener eso súper en cuenta al momento de analizar los resultados, porque muchas de las variables que nosotros analizamos pueden haber cambiado un montón hacia adelante. ¿Ya? Bueno, ahí esa tabla representa los distintos eventos noticiosos, pero no sé si se puede ver bien. Si se pueden ver bien, pero en el informe está más detallado por si lo quieren analizar en detalle. Respecto a la metodología, nosotros realizamos una encuesta representativa a nivel de la Universidad de Chile para todas las carreras de pregrado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una muestra de 1.052 estudiantes. Es una muestra aleatoria que permite poder extrapolar los resultados al total de la universidad. Pero, como decía Pablo, no así a cada una de las facultades, ya que se hizo un muestreo aleatorio donde se seleccionaron las distintas facultades para poder tener representación de ellas y de cada una de las carreras, pero eso nos genera que nosotros podamos decir que son concluyentes los resultados para cada una de las distintas facultades. Sí se utilizan para generar cruces, porque hay comportamientos muy diferenciados en algunos casos, pero eso ya indica estudios posteriores. El diseño se elaboró, nosotros lo elaboramos, el equipo de CEFECH, en conjunto con asesoría de personas que trabajan en el INE, en el Departamento de Estudios Sociales, y de Manuel Vivanco, profesor de Estadística de nuestra facultad. Bueno, eso principalmente. La muestra tiene un nivel de confianza de un 95,5% y un máximo de error admisible de un 3%. Para el trabajo de campo, nosotros lo que hicimos fue seleccionar aleatoriamente a estudiantes en base a una base de datos que se nos entregó desde la dirección de pregrado, con todos los alumnos matriculados en pregrado hasta abril de este año. Entonces, en base a esa base, nosotros nos comunicamos con todas las secretarías de estudios de las facultades para poder comunicarnos con ellos y así poder realizar la encuesta. Este fue un trabajo súper grande y difícil, porque no hubo disposición en todas las secretarías de estudios, la base de datos no está actualizada, entonces hubo casos en que tuvimos que contactarlos de otra forma para no tener que reemplazar tanto. Y bueno, fue un trabajo que tuvo a mucha gente. Tuvimos 5 supervisores, que somos nosotros, 7 jefes de terreno en las áreas de la universidad. Teníamos en Campus Norte a 2 personas, en Campus Sur teníamos a 2 personas, teníamos en Gómez Millas a otro, y así. Y a 60 encuestadores. Como dije, la encuesta se aplicó entre el 20 de mayo y el 21 de junio. Eso hay que tenerlo claro. Y bueno, avanza una acá. Aquí está la muestra. Nosotros tenemos la cantidad de estudiantes por cada una de las facultades y la cantidad de casos que quedaron seleccionados en la muestra. Si bien el diseño de la muestra tuvo un tamaño de 1.062 casos, nosotros logramos un tamaño de 1.052, lo que implica un 98,8% de cobertura de lo que nosotros pensamos. Que esto no afecta la representatividad ni aumenta los errores. Entonces, podemos ver que la selección de casos se hizo con una probabilidad de selección proporcional al tamaño de cada una de las facultades. Así, las facultades que tienen más alumnos tienen más personas en la muestra, para que podamos tener una situación similar a lo que ocurre en el general de la universidad. El instrumento es un cuestionario que consta de 5 módulos. De 6, perdón. ¿Le agregamos uno? Sí, claro, tuvimos que agregar uno al final que refería más al SEMDA, que se fue en nuestro séptimo, eran 6. Bueno, y los módulos refieren a la caracterización socioeconómica y sociodemográfica, en primer lugar. Luego, otro que busca identificar las orientaciones personales de los estudiantes, ya sea a nivel académico, profesional, extraacadémico. Otro que busca evaluar el espacio universitario dentro de la universidad, ya sea las principales autoridades, las instituciones en general,
los actores de representación estudiantil. Y por último tenemos módulos de percepción de la sociedad chilena y de democracia y participación. Ahí está el formato de la encuesta, para que lo vean. Bueno, vamos ya a empezar con los resultados. Esto es para mostrar de qué forma se comportó la muestra en base a dos variables claves, que es sexo y edad. Tenemos que estas variables tienen una correlación muy alta con lo que sucede en la universidad en general. Por lo tanto, esto nos demuestra que esta muestra está bien construida de alguna manera. Tenemos un 54% de hombres y un 45-46% de mujeres. Y en las edades tiene un comportamiento esperable respecto al ingreso a la universidad y luego a la salida. Principales resultados. Los resultados los vamos a ir viendo por módulos. Entonces, el primer módulo de caracterización sociodemográfica, tenemos, primero vamos a hablar sobre el nivel socioeconómico de los estudiantes, luego el nivel educacional del sostenedor del hogar, la categoría ocupacional de en los colegios de origen de los estudiantes, el hogar, caracterización de los hogares, y por último, previsión de salud. Lo importante de es que este módulo nos permite luego poder realizar comparaciones y cruces con todas las otras dimensiones del estudio. Y nos dice algo principal, que es demostrar el panorama de segmentación que tiene la universidad, de alta selectividad. Entonces, en cada una de estas distintas variables vamos a poder demostrar esto. Aquí tenemos la composición socioeconómica de los estudiantes, en donde podemos ver que casi un 75% pertenece a ABC1 y C2, con poca representación de los sectores D y E. Para los sectores D y E tenemos muy pocos casos, por lo tanto, las conclusiones que se puedan sacar de ellos no son no podemos hablar de ellos por separado, lo mismo que pasa con las facultades, pero nos permiten dar una idea general, un panorama sobre cómo es la universidad. Respecto el nivel socioeconómico lo construimos en base a ESOMAR, que se construye en base al nivel educacional del sostenedor del hogar y su ocupación. Entonces, si las vemos por diferenciado, también podemos evidenciar esa segmentación. Entonces, podemos ver un nítido patrón de niveles educativos más altos dentro de los padres de los alumnos. Entonces, vemos que en general, en comparación con los estudiantes, para esta encuesta nosotros utilizamos muchas comparaciones con el estudio de INJUV, la Encuesta Nacional de Juventud del año 2009. Entonces aquí tenemos una comparación tanto con los jóvenes en general como con los estudiantes universitarios. Entonces aquí podemos ver que la Universidad de Chile tiene un comportamiento diferenciado respecto a los jóvenes en general y a los universitarios. Y la otra cosa importante de señalar aquí es que habría muchos estudiantes que son primera generación de profesionales en sus familias. Ahí vemos que el porcentaje de personas que sus padres no alcanzaron educación universitaria completa alcanza a un 50%, sobre un 50%, 50,4%. Pero podemos decir que comparativamente a nivel nacional estas cifras siguen siendo altas en comparación a otras universidades o al espacio universitario en general. Respecto al empleo o a la categoría ocupacional del sostenedor del hogar, vemos que hay una mayoría de empleados, sobre todo en el sector privado. Sí. Y tenemos empleados de cuenta propia, independientes, que eso también da para unos mayores análisis, pero como tenemos mucho que analizar, pasémosla un poco más rápido. Luego, respecto a los colegios de proveniencia de los estudiantes, vemos que se refleja lo que nosotros conocemos y es sabido respecto a la segmentación del sistema escolar en Chile y su vinculación con la condición socioeconómica de los estudiantes. Entonces vemos que, primero analizando solo en la Universidad de Chile, vemos que un 37% pertenece a particulares pagados, y un 35% a subvencionados y solo un 28% a colegios municipales, a establecimientos municipales. Ahora, lo relevante aquí es analizar cuáles son los municipios, de qué municipales estamos hablando. Y vemos que de ese 28%, un 21%, o sea, casi
2/3 está compuesto por los liceos emblemáticos, que conocemos de la zona de Santiago Centro y Providencia principalmente. Luego, respecto al tipo de hogar, vemos que respecto a la vivienda, más del 80% de los estudiantes posee casa propia o está pagando una casa propia, que vemos que es casi un 80%. Y esto lo podemos analizar, si lo analizamos por grupos socioeconómicos, podemos ver que en los niveles altos esto se puede deber a una mayor capacidad de endeudamiento para poder adquirir casas y crédito financiero hipotecario. Y en los sectores más bajos esto se puede deber a mayor acceso a políticas de vivienda. Y por último, respecto al tipo de previsión de salud, vemos que comparativamente respecto a los jóvenes en Chile, la Universidad de Chile nuevamente tiene un comportamiento distinto que tiene que ver con una mayor proporción de estudiantes que poseen ISAPRES en comparación a los estudiantes de Chile. Pero si analizamos esta variable en nivel socioeconómico, vemos que se produce que a un mayor nivel socioeconómico más presencia de las ISAPRES y menos presencia de FONASA. Esta variable es muy importante para todo el tema que nosotros vimos sobre el SEMDA y la evaluación del SEMDA, porque permite ver quiénes son los estudiantes y como de qué manera el SEMDA se puede enfrentar a ellos a la hora de prestar el servicio. Ya. Ahora, respecto al módulo de orientaciones personales, tenemos la participación en actividades y organizaciones, las razones para la elección de las carreras, la percepción del futuro laboral y de vocación y aspectos que se consideran a buscar trabajo. Respecto a la participación en actividades, vemos que existe un bajo nivel de participación por parte de los estudiantes de la universidad, en comparación a los jóvenes en Chile. Aquí nosotros hicimos la diferenciación en participación de actividades dentro de la universidad y fuera de la universidad. Y vemos que las que se destacan tienen que ver con la pertenencia a equipos deportivos, a organizaciones de trabajo social, y después vemos que hay una diferencia entre dentro y fuera de la universidad, donde adentro los jóvenes tienden a participar más en organizaciones políticas, cosa que no pasa afuera, y afuera los jóvenes tienden a participar más en agrupaciones artísticas. Si lo podemos ver. Respecto a las razones para elección de una carrera, nosotros les pusimos distintas categorías y ellos tenían que decir qué cosas eran más importantes para ellos. Entonces era una escala Likert, nada importante, poco importante, importante y muy importante. En general vemos que las que tienen mayor importancia son la vocación desde la infancia y un buen futuro laboral. Ahí está donde podemos encontrar los muy importantes y los importantes. Y si analizamos esto por carrera, que aquí es o por facultad, que es donde podemos encontrar grandes diferencias, tiene que ver con que aquellas carreras que tienen como que están valoradas mejor en el mercado laboral, tienen que ver las personas la eligen en mayor cantidad, por tener un buen futuro laboral. En cambio, aquellas carreras que no tienen un buen futuro, que no tenemos conocido que tienen resultados en el mercado laboral, como artes, las humanidades, las ciencias sociales, tienen que ver con una elección que va más por la vocación. Gaby, ¿podías avanzar? Ahí. Sí. Bueno, y el caso excepcional es el caso de medicina, que tiene un poco más de igualdad entre vocación, por un lado, y de futuro laboral. Entonces vemos que el 73% de las personas considera que es muy importante la vocación y es muy importante el buen futuro laboral en un 79%. Ahora, al momento de buscar un trabajo, los estudiantes priorizan principalmente que
que el trabajo permita un aporte a la sociedad y aporte al desarrollo profesional, más que un buen sueldo y eso. Avanza. Ya, ahora vamos a pasar al módulo de evaluación del espacio universitario. Aquí tenemos, respecto a los aspectos problemáticos de la universidad, una evaluación a las universidades y a las unidades académicas, o sea, a la universidad y las unidades académicas, la evaluación de las autoridades, de la FECH y de los centros de estudiantes locales, tendencias a movilización y análisis de los conflictos estudiantiles, y luego sobre percepciones sobre cómo debería ser el financiamiento estudiantil y universitario. Respecto a los principales problemas de la Universidad de Chile, los estudiantes destacan principalmente 5, que tienen porcentajes más altos, que tiene que ver con la carga académica, que no le permite tener muchas otras actividades o no les queda tiempo. Luego, un problema de infraestructura, que eso se pueden ver en las dos que vienen, que tiene que ver con infraestructura para el desarrollo de las disciplinas y para la falta de espacios físicos para esparcimiento y recreación. Y luego, 2 problemas de índice económico que son bien importantes, como la incertidumbre generada por el endeudamiento y la falta de recursos económicos para poder financiar la vida estudiantil, aranceles, matrícula y todo lo que eso significa. Bueno, ahora vamos a pasar a esta parte. Uno le preguntó a los encuestados que le pusieran nota a la universidad, a la facultad, al rector, a los decanos, a la FECH, a los centros de estudiantes. Entonces, aquí tenemos, y al Senado Universitario, tenemos el porcentaje de respuesta para todas esas evaluaciones y la nota promedio de cada uno. Cabe destacar principalmente que el Senado Universitario tiene un grado de desconocimiento mayor. O sea, hay un 66% de personas que contestaron que pudieron evaluar al Senado Universitario. Entonces eso, en comparación a las demás, es importante. También hay una tasa alta de no respuesta para el rector y para el decano. ¿Ya? Y vemos las notas, pero vamos a verlo un poco más en detalle ahora. Están todos en azul. Respecto a la universidad y la unidad académica, podemos ver que claro, son buenas las notas, pero sí hay una diferencia entre la forma en que yo evalúo la universidad y evalúo mi unidad académica. Y también hay casos, claro. Pero tenemos, ¿cómo se llama? Hay una hipótesis que en el fondo uno evalúa la universidad por su cotidianidad más directa, que es con la relación que uno tiene con su propia facultad. Entonces, quienes tienden a evaluar peor la universidad son también quienes tienden a evaluar peor sus propias facultades. Entonces, aquí vemos casos relevantes que tienen que ver con evaluaciones mucho más bajas, aquí en este caso en Arte Centro y en INAP, de la unidad académica con respecto a la universidad. Y en el caso de ingeniería, sí, vemos que la unidad académica está evaluada por sobre la universidad. Respecto a las autoridades, también vemos que hay una correlación alta entre cómo evalúo al rector y cómo evalúo al decano de mi facultad. Casos excepcionales, Gaby. Ciencias agronómicas, en donde el decano está por muy bajo a la evaluación del rector. Y el ICI, que tiene el ICI y ciencias químicas, que tienen una evaluación mucho más alta del decano respecto al rector. El Senado Universitario también tenemos una evaluación que no tenemos un comportamiento no está tan relacionado con la evaluación al rector, pero también podemos decir que hay que tener cuidado al analizar esto porque el porcentaje de no respuesta es casi un 40%. Y respecto a la organización estudiantil, vemos que hay diferencias menores entre la evaluación de la FECH y los centros de estudiantes. Hay que tener claro aquí que no en todas las facultades hay una instancia única de representación. O sea, hay algunas que tienen centros de estudiantes por carrera, entonces se les preguntó por ese centro de estudiantes. JM, yo creo que tú tienes claro cuáles son.
No, no. Tendría que- Era agronomía. A ver, en particular son los casos de las artes, en general, artes, Sí. medicina, ciencias agronómicas, que tiene agronomía y recursos, ciencias también, me parece. Arquitectura y urbanismo, tiene arquitectura, geografía y diseño, ingeniería, entiendo también. ¿Qué más? Y la Facultad de Economía y Negocios también tiene dos, tiene ingeniería comercial y ingeniería en información. Ya. Esas. Bueno, y como también decíamos, hay una correlación alta entre cómo evaluamos a las dos, pero hay casos excepcionales como en INAP, que la fecha está mucho mejor evaluada que el centro de estudiantes. Y los casos de Artecentro, está corrido los psicólogos de Artecentro y de Ciencias Sociales, donde pasa lo mismo. Artes y Ciencias Sociales están mejor evaluados los centros de estudiantes. Exacto. Y en INAP y en Ciencias está mejor evaluada la fecha. Eso, ahí sí. Ahora, respecto a las estrategias para seguir en los conflictos estudiantiles. Como se le preguntó, ¿usted qué prefiere respecto a cuando hay conflicto estudiantil? ¿Qué cree que hay que hacer? Y podemos ver que hay una alta disposición a la movilización. Hay una disposición positiva de más del 60%, pero con ciertos matices, porque tenemos distintas... O sea, queremos movilización, pero ¿para qué? Para un diálogo posterior, una movilización hasta que se cumplan las demandas, o una movilización porque el diálogo cierra, porque se cierran espacios para llegar a acuerdos. Y el diálogo, otras personas es como movilización o diálogo. Y el diálogo es durante las negociaciones para lograr objetivos, o no queremos las movilizaciones porque interrumpen los estudios. Pero vemos una alta disposición a movilización. Esto lo podemos complementar con esto, que son acciones de movilización. Entonces uno le preguntó si las han realizado, si están dispuestas a realizarlas o si nunca las han realizado. Para esto tenemos que tener claro que esta encuesta se realizó en mayo y junio, no más adelante. Entonces, hay un alto nivel de realización y de disposición de las distintas acciones de movilización. Llama la atención las altamente realizadas, que son las asambleas y paros, y que en el fondo son 79 y 76%, pero considerando a los que están dispuestos a realizarlas, casi es la totalidad de los estudiantes. Y otras que tienen alta disposición, pero no realización, que son las que están aquí, que es participar, llevar un reclamo a una autoridad pública y contactar a un medio para reclamar. Y por último, las que son un poco más violentas, hay más proporción de estudiantes que dicen que ellos no están dispuestos a realizarlas, que son participar de una toma y bloquear el tránsito. Nosotros generamos perfiles en base a estas distintas acciones de movilización. Entonces podemos encontrar a estudiantes movilizados, estudiantes dispuestos a movilizarse y estudiantes no movilizados. Tenemos un 23,2% de estudiantes no movilizados, un 39,8% de estudiantes dispuestos a movilizarse y movilizados un 37%. Podemos ver, aquí si lo analizamos a los perfiles según edades, podemos ver que hay un comportamiento diferenciado según la edad que tienen los estudiantes, que también nosotros creemos que puede deberse a los contextos que tuvieron que vivir respecto a las movilizaciones en los años en que ellos entraron a la universidad, que es donde de alguna forma como que te marca. Entonces vemos, los que tienen 23 años fueron los que entraron a la universidad en el año 2007, donde para la Revolución Pingüina fueron secundarios. Entonces vemos que ahí hay una disminución gigante respecto a los 24 años de los no movilizados y un aumento de los estudiantes movilizados. El año anterior nosotros podemos relacionarlo con el fracaso de la movilización del CAE, que se realizó el año 2005. Ya. Respecto al financiamiento estudiantil, se le preguntó aquí a los estudiantes de qué forma debería financiarse los aranceles. Entonces, menos del 30% de los estudiantes se manifiesta de acuerdo con formas de financiamiento por la vía crediticia.
y más del 70% se declara a favor de un financiamiento directo del arancel, existiendo distintas percepciones respecto a las fuentes que tiene que tener este financiamiento. Entonces, si lo vemos en detalle, Gaby, creo que está marcado. No. El Estado y las instituciones privadas deben financiar el arancel de los estudiantes de acuerdo a sus realidades socioeconómicas. O sea, también hay una percepción distinta sobre a quiénes debe financiar, o sea, a todos, no a todos, y también sobre quiénes son los que deben financiar, si es el Estado, las instituciones privadas, y eso. Y respecto al financiamiento de las universidades, vemos que los estudiantes consideran que sí debe existir un criterio de selección para financiar a las universidades, de gastar las platas del Estado en educación. Pero depende de a quién. Hay un escaso valoración del autofinanciamiento de las instituciones, un 1%, y también hay un bajo valor de las personas que consideran que el Estado tiene que entregar financiamiento sin distinción a todas las universidades, que es un 10%. Es importante resaltar que un 50,5% considera que el Estado debe financiar solo a las universidades estatales. Y un 23,3% solo a las universidades del Consejo de Rectores. Y por último, respecto a los cursos de formación general, se les preguntó a los alumnos que evaluaran su pertinencia y su utilidad. Y decimos que hay una amplia cobertura de los CFG, un 64% de los estudiantes han realizado algún CFG, pero lo que no es auspicioso es considerar que casi un 70% de los estudiantes consideran que estos no son útiles, que la utilidad es baja o es nula. Si sumamos estas dos. Respecto a las percepciones sobre la sociedad chilena, tenemos aquí la evaluación de la Universidad de Chile en comparación a la educación superior en general. Luego generamos un índice que genera perfiles de liberalismo y conservadurismo y otro de individualismo y colectivismo. Tenemos también posicionamiento frente a la propiedad, la responsabilidad y la competencia y una evaluación de los atributos de la sociedad chilena. Acá tenemos una comparación entre la forma en que el estudiante evalúa a la Universidad de Chile en comparación con el sistema de educación superior en general. Lo que tenemos es decir, nosotros tenemos en cuenta de que la Universidad de Chile es una universidad de élite, entonces de qué forma los estudiantes se posicionan frente al resto de las universidades. En términos generales, la Universidad de Chile es evaluada de mejor forma en casi todas respecto a la educación superior. Está bien evaluada en la mayoría, sobre 2/3. O sea, sobre 2/3 de los estudiantes considera que la Universidad de Chile está bien en esas dimensiones. Destacan la calidad de la docencia y los aportes a la sociedad, con sobre un 90%, bien evaluado en la Universidad de Chile. Y las que están peor evaluadas tienen que ver con el acceso y la infraestructura. Pero si las las relacionamos con la educación superior, sigue siendo mejor la situación. En el caso de la infraestructura, es la única instancia en donde la educación superior es mejor evaluada que la Universidad de Chile. Aquí tenemos las dos instancias donde los estudiantes evalúan de peor forma la educación superior en general, que tiene que ver con la democracia interna y con el acceso. Aquí tenemos el índice liberalismo-conservadurismo. Este índice se construyó en base al posicionamiento de los estudiantes frente a 11 temas valóricos que han sido polémicos. Tiene que ver con la eutanasia, el aborto, el matrimonio homosexual, distintas que más adelante aparecen. Entonces, tenemos nosotros como, ¿qué tan de acuerdo usted se posiciona frente a estas? ¿Estoy muy de acuerdo o nada de acuerdo? Y se construyó un índice en base a una sumatoria de los puntajes que uno tiene. Entonces, van a ser menores, o sea, las personas que tienen menos puntos, en el fondo, son los que son más conservadores y los otros son los más liberales. En general, tenemos una alta presencia de opiniones liberales dentro de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Y las posiciones más radicales, que son los que son muy conservadores o muy liberales, las posiciones radicales son mayores en los liberales. Tenemos pocas personas radicales conservadores dentro de la universidad, solo un 0,3%. Tenemos un acuerdo liberal hay un acuerdo liberal que, el más del 85% está de acuerdo o muy de acuerdo respecto a la ley de divorcio, el aborto terapéutico y la entrega gratuita de la píldora el día después. Por su parte tenemos, no creo que eso no está, un acuerdo conservador respecto a la responsabilidad penal de los mayores de 14 años. O sea, hay un acuerdo en que los estudiantes están muy de acuerdo en que haya responsabilidad penal para los mayores de 14. Las mayores diferencias entre los estudiantes, las que son más polémicas en el fondo, que tenemos una competencia entre los liberales y los conservadores, es el matrimonio para toda la vida, donde es como casi 50% quienes que piensan que sí, estamos muy de acuerdo con eso, y otros que piensan que no. El aborto voluntario y la adopción entre parejas del mismo sexo. Si analizamos esto por facultad, aquí tenemos los liberales, los verdes más claritos. Tenemos que hay las carreras, las facultades que están más ligadas con las artes, las ciencias sociales y las humanidades son las facultades más liberales, con sobre un 90%, 93, 94 y 95%. Y el caso que destaca es las personas de odontología. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que no es que tengan mayoría conservadora, sino que son un poco más neutros, tienen mayoría neutra, un 53%. Este es el otro índice que se construyó, que tiene que ver con individualismo y colectivismo. Para esto se preguntaron tres preguntas en donde el estudiante tenía que posicionarse respecto a polos, dos polos, dicotomías que representan distintos modelos de sociedad. ¿Qué tiene que ver con la responsabilidad, si tiene que ser responsabilidad estatal o individual, la propiedad privada, propiedad pública y la valoración de la competencia? Entonces encontramos que la mayoría de los estudiantes se sitúan en una posición intermedia, pero que tenemos una tendencia hacia los más colectivistas. Aquí están, en un 40% son colectivistas o muy colectivistas. Y dentro de los individualistas, la posición radical es casi residual y tenemos un 11% de estudiantes individualistas. Si esto lo correlacionamos con las facultades, tenemos que hay el mismo modelo del anterior. Tenemos las facultades que son más colectivistas, son las que también eran más liberales, que tienen que ver con las ciencias sociales, las humanidades y artes. Son más colectivistas. Luego, los menos colectivistas, que son los más individualistas, tenemos a INAP, Derecho, Economía y Negocios y Ciencias Físicas y Matemáticas. Y tenemos que considerar que en esas facultades, las tres últimas, odontología, ciencias físicas, matemáticas y economía y negocios, hay una mayoría de personas que están en el medio. No es que sean más individualistas en general, sino que están más tendenciados hacia el centro. Ahora, si relacionamos esto con la tendencia política de los estudiantes, la relación es directa. Vemos que quienes se consideran de izquierda o de centro izquierda tienden a tener posiciones más colectivistas, en cambio quienes se posicionan de derecha tienden a tener posiciones más individualistas o más centrales. ¿Y de centro? Y de centro, claro. En el medio. En el medio, centro en el medio. Y bueno, aquí está desagregado el índice en el fondo. Posicionamiento frente a la propiedad, a donde se le pregunta: estoy de acuerdo en que aumente la propiedad privada, en que aumente la propiedad estatal. Y tenían que posicionarse del 1 al 10 y ponían el numerito donde se encontraban ellos. Tenemos que un 61% considera que debe aumentar la propiedad estatal. Entonces, en general, los estudiantes tienen sobre un 60% de consideración que el Estado tiene que tener mayor protagonismo en el modelo de sociedad.
porque en la pregunta que viene pasa exactamente lo mismo, 63,9% de personas que consideran que el Estado debe tener mayor responsabilidad en asegurar las condiciones para los ciudadanos. Y respecto a la competencia, tenemos que acá como que se sale un poco del patrón y tenemos a un 53,3% que considera que la competencia es buena, luego un 21,4% que considera que no es ni que es mala, y un 25,3% que no es ni buena ni mala. Nosotros acá tenemos una acotación. O sea, en primer lugar, podemos decir que los estudiantes realmente valoran o dan cuenta, aceptan la competencia como algo que ya está dentro de la sociedad, y por otro lado, que esta pregunta se preguntó de forma distinta a las otras. No se puso el polo, sino que era como más competencia, menos competencia, y no se puso el polo opuesto, como en las otras, que era Estado, mercado, Estado, o sea, privado y público. Entonces aquí habría que volver a analizar esta pregunta. Ya, aquí tenemos una evaluación sobre atributos de la sociedad chilena. Esta pregunta se hizo en comparación con INJUV. Y lo que tenemos es que, en general, aquí este gráfico muestra la evaluación negativa, solo las evaluaciones negativas. Que, en general, los estudiantes tienden a valorar de manera negativa a la sociedad chilena. Y hay unas posiciones un poco más neutras respecto a la solidaridad y a la democracia. Claro, acá los tenemos donde podemos establecer distintos como grupos de variables, claro. Entonces tenemos en primer lugar esta democracia, que en el fondo tiene posiciones un poco mejores, pero tampoco es que nosotros, o sea, que los estudiantes consideren que Chile es totalmente democrático y totalmente solidario, sino que se posicionan en los números centrales tirados hacia el extremo positivo, en el fondo. Luego tenemos otro grupo de variables que tiene que ver con la libertad, seguridad, modernidad, justicia y tolerancia, en donde la mayoría de los estudiantes se posiciona en los medios un poco hacia lo negativo. Y por último, las tres últimas es donde se posicionan realmente en lo negativo. Los estudiantes consideran que la sociedad chilena es desigual, es consumista y es clasista. Respecto, si lo consideramos por nivel socioeconómico, vemos que no hay un comportamiento tan diferenciado entre los distintos niveles socioeconómicos, pero sí podemos decir que en el nivel ABC1 tienden a ser menos críticos en algunas variables. Aquí tenemos el otro módulo, que es de caracterización socioeconómica, pero en referencia a la universidad. Entonces vemos las becas y créditos, morosidad, el ingreso esperado de los estudiantes y percepciones de movilidad. Sobre las becas y créditos, un 62,1% de los estudiantes encuestados recibe algún tipo de ayuda de financiamiento. Tenemos que un 50% de los que sí reciben tienen fondo solidario de crédito universitario, un 39% la beca PAE, un 21% la beca Bicentenario, un 20% el crédito con aval del Estado, y así hacia abajo. Pero luego, lo importante de considerar aquí tiene que ver con cuando uno desagrega esta variable por nivel socioeconómico de los estudiantes. Y vemos aquí algo que puede leerse como una ineficiencia en la asignación de los beneficios, porque dentro de los C2 hay un 25% de los estudiantes que no poseen ningún tipo de ayuda, y dentro de los ABC1 hay un 26,6% de los estudiantes que sí poseen algún tipo de ayuda. Lo importante es que estos resultados ya fueron entregados a la universidad y ya de alguna manera están buscando la manera de corregir esto. Pablo, ¿puedes explicarles un poco? Sí, que ya esto fue entregado a la Dirección de Bienestar como resultados preliminares, igual que lo de SEMDA, y se está viendo la manera de ajustar sobre todo las pautas de evaluación, ¿ya? Y de hacerla más rígida en algunos ámbitos y ver más específicamente cómo ese 26% se traslada
hacia finalmente los estratos que no están recibiendo los beneficios. Así que ya se están tomando cartas en el asunto dentro de la universidad con respecto a este tema, que no se había estudiado con anterioridad. Ahora, respecto a la morosidad, tenemos que un 15% de los estudiantes declara algún grado de morosidad. Y dentro de este 15% hay al menos un 70% que pertenece a los sectores medios, C2, C3. Hay un 25,9% de estudiantes ABC1 que poseen alguna morosidad. Luego tenemos percepciones de movilidad respecto al padre, madre y a los hijos. Esta pregunta era interesante porque se trataba de que el estudiante pudiera posicionarse en una escala de 1 a 10, donde el 1 era muy pobre y el 10 era muy rico, y luego pudiera posicionar tanto a su padre, a su madre, y cómo él creía que en qué lugar iban a estar posicionados sus hijos. Entonces podemos ver que en general, en todos los niveles socioeconómicos, hay un acuerdo, un consenso en que la universidad es un espacio de movilización ascendente. De movilidad, perdón. También de movilización.